Hola chicos, he venido aquí al canal de Bárbara invadiendo con un montón de información. Estoy súper contenta de poder entrevistar aquí a estas dos personazas que me encantan. Yo soy Paloma Barba, me dedico al mundo de la belleza. Bueno, y en este podcast vamos a hablar un poco de salud, de bienestar, de tener una vida mucho más abundante y sobre todo de alcanzar la felicidad mediante la coherencia y sobre todo la salud mental, lo importante que es para llevar una vida pues feliz, ¿no? Que todo el mundo quiere eso, ¿no? Y bueno, aquí tenemos un montón de preguntas que vais a flipar con todo lo que nos va a contar estas dos personitas tan amorosas y con tanto talento. Sí que es verdad que Bárbara ya la conocéis más. Bárbara es una empresaria, emprendedora del mundo de la belleza, maquilladora. Además tiene, bueno, libros, Sí, es influencer, youtuber. Tenemos a David Chan, que es escritor y coach, empresario a tope de muchas cosas, así que estamos ya aquí. Me gustaría que cada uno de ellos nos contara un poco a qué se dedica, Bárbara, que nos contara David también a qué se dedica y cuáles son los retos del trabajo que tenéis cada día. vale. Bueno, pues como sabéis, yo trabajo con las redes sociales, aunque mi público es más de Brasil, intentaré dejar este vídeo también con los subtítulos abajo para que todos puedan disfrutar de este vídeo. Y bueno, yo trabajo como influencer, como youtuber, pero también tengo una empresa donde trabajo con venta de pelucas, que muchos sabéis que me dedico al tema de las pelucas. También tengo productos digitales. Y bueno, más adelante también tengo algunos proyectos personales, pero de momento me dedico a esto. Me encanta, muchas cosas. Y David, cuéntanos a qué te dedicas y cuáles son tus retos día a día. Soy escritor, como has dicho. Publiqué un libro hace poco, hace unos meses, de inteligencia emocional y desarrollo personal que se titula Toma conciencia y cambia tu vida. Luego, aparte, también me considero emprendedor. Llevo como unas 2 o 3 líneas de negocio, una de ellas dando formación como coach y formador a empresas y negocios que se dedican al sector belleza. Y luego también paso consulta como terapeuta, como experto en inteligencia emocional, donde pues, vienen personas porque quieren desarrollar esa parte interior o de desarrollo personal para ir creciendo, ¿no? A nivel personal o también enfocado a lo que es los negocios y las empresas. Qué bueno. Y claro, todo es muy bonito así contado, pero seguro que habéis tenido retos por el camino. ¿Qué retos se os viene a la cabeza que habéis traspasado durante el camino del emprendimiento? Bárbara y David. A ver, bueno, sí, hubo muchos, nosotros hemos pasado por muchísimas dificultades. Yo como youtuber siempre he tenido la dificultad de tener las herramientas para grabar. Al principio no tenía tanta condición, entonces tenía mucha dificultad para grabar. Luego no tuve mucho apoyo en mi entorno para trabajar con lo que a mí me gustaba. Aparte, es un trabajo que, como es un trabajo al público, tú también recibes pues, mucha crítica. Hay muchas personas que están ahí como solo intentando mirar las cosas negativas. Así que hubo muchas dificultades, pero mira, al día de hoy me encanta y he podido seguir aun con todas estas dificultades. Qué bien. Me encanta. ¿Y tú, David? ¿Qué retos has tenido en el camino en tu trabajo? Ah, Pues a nivel personal, claro, cada uno hablamos de nuestra experiencia. La mía, el reto mayor es superarme a mí mismo, porque eh, estamos hablando de que cuando uno empieza a emprender o quiere mejorar su calidad de vida, y al final hablamos de economía, hablamos de salud, de bienestar, pues todo requiere un esfuerzo y un trabajo, pero no solamente exterior, sino interior, porque al final, si solamente lo hacemos de forma exterior, es temporal. Si lo hacemos de forma interior, se va a sostener en el tiempo, ¿no? Esa es la diferencia y eso es lo que en mi vida personal yo he experimentado. Y el mayor reto al final es el poder afrontar desde el reconocer de que, pues como todo el mundo, al principio tienes ciertas limitaciones. Y comprender que esas limitaciones están en tu imaginación y no son tuyas, tú las heredas. Como la mayoría de las personas que dejan un emprendimiento o no se esfuerzan por alcanzar un propósito en la vida en cuanto a sentirse útil o realizado, en cuanto a un trabajo que sea conectado con su vocación.
Estamos hablando de que cuando nosotros heredamos cierta información o educación por parte del entorno donde hemos crecido, esos son los retos. Porque cuando eso no nos favorece, Sí. porque no hemos tenido a lo mejor una familia, un ejemplo en casa que nos haya enseñado de forma natural de qué forma poder ir mejorando en ciertas áreas de tu vida, pues lo tienes que aprender por ti mismo. Qué Y bueno. ese es el mayor reto. Porque además el mayor reto se convierte en un beneficio, en una cosa positiva al final. ¿Qué sería para ti, primero, ya que estamos hablando de esto, el beneficio que te ha aportado ese reto? Alguien dijo el otro día que caminos fáciles no llevan lejos. Y es cierto, ¿no? ¿Verdad? Hay una frase que se dice mucho en España que el experto marinero nunca llega a ser un experto si no naufraga en tormenta, ¿no? Si uno lo tiene muy fácil, pues es difícil que uno se haga experto, ¿no? Y al final, cuando uno se supera y de alguna forma siente que está en expansión o va creciendo, creo que el ser humano necesita de alguna forma sentirse en progreso constantemente, porque uno cuando se siente estancado, pues ahí es cuando viene el aburrimiento, Sí. viene el victimismo, porque al final estás pensando más en ti, pues en lo que te gustaría hacer y al final no haces, en lo que eres capaz o no, le das más importancia a si otras personas, por ejemplo, te critican, entonces se vuelve como un mundo un poco negativo, porque no hay una ilusión de decir, bueno, quiero alcanzar algo que, digamos, no sea solamente algo bueno para mí, sino para mi entorno también, ¿no? Y el reto de llegar a ese punto es entender lo importante que es empezar a ser una persona consciente. Qué bueno, Total. qué bueno. ¿Y tú, Bárbara? ¿Cuál es la pregunta? El beneficio que te ha traído los retos Ah, sí. del camino Vale, difícil. Sí, pues los beneficios es que al día de hoy me considero una persona mucho más coherente con lo que yo pienso, con lo que yo creo, con lo que yo quiero hacer, porque al fin y al cabo, para toda la vida hay que tener coherencia, ¿no? De tu mente, de tu cuerpo, de tus emociones, porque yo por mucho tiempo me he sentido una incoherencia muy grande. Yo pensaba algo, pero tenía que hacer físicamente, mi cuerpo tenía que hacer otras cosas que no iba con mi mente ya. Y entonces me ha creado un conflicto tan grande que me generó muchos problemas, muchos ataques de ansiedad, porque al fin y al cabo hay que mantener esta coherencia. Si la persona piensa algo, siente algo y al final tiene que hacer otra cosa, como sabéis, es súper importante que mantenga esta coherencia. Claro, porque las enfermedades siempre dicen que vienen por las incoherencias, muchas, ¿no? Sí. Bárbara, entonces me imagino que habrás pasado unas épocas con un poquito de enfermedad o salud que no estaba muy bien tu salud. Cuéntanos un poquito más sobre eso, qué es lo que te pasó, qué fue lo que te produjo eso. Vale, sí. La verdad que sí, lo he pasado muy mal. Yo siempre he sido una persona que me ha considerado con buena salud, me he considerado súper bien, nunca he tenido ningún tipo de problema emocional, aunque he pasado por muchas cosas en la vida, pero nunca he tenido ningún problema emocional. Pero llegó un momento en que no me sentía bien en mi trabajo. Lo que yo estaba siendo muy mal visto por las personas a mi alrededor, como que no veía bien mi trabajo en las redes sociales, personas que yo tenía aprecio, personas que yo quería, siempre estaba como criticando mi trabajo y eso me hacía sentir mal, me hacía sentir como inferior, como lo que yo estaba haciendo estaba mal. Y eso pues me creó un conflicto mental, como lo que estábamos hablando antes. Yo pensaba que estaba haciendo algo muy mal. Yo no lo veía mal, pero me hacían ver que estaba mal lo que estaba haciendo. Al final, pues ya tenía un cacao mental y eso me ha creado mucha ansiedad. Ya estaba cada 2 por 3 con ataques de ansiedad. Parecía que se me subía el corazón, se me salía por la boca y me ponía súper mal. Así que hubo un par de ocasiones que tuve de ir a urgencias porque me sentía tan mal. Y luego, con el tiempo, he podido aprender de la situación, de por qué estaba causando este sufrimiento. Y era por eso, porque yo estaba haciendo algo que en mi mente estaba bien, pero me estaba generando un conflicto muy grande por las personas alrededor que no veían bien lo que yo estaba haciendo. Así que lo he pasado muy mal hasta entender acerca de la mente, Sí, de cómo tener funciona. claro,
y tener coherencia al final y pensar en uno mismo y en la libertad que tienes de hacer lo que tú quieras. Sí. ¿no? Yo pensaba que tenía libertad, pero no. Bueno, ahora nos contarás más. Hay muchas Sí, preguntas sí, ahora. para saber un poquito más de la vida de Bárbara y Vale. de Chan. ¿Y tú, Chan? ¿Cuál era la pregunta? ¿Te ha producido en el camino del emprendimiento y de tu vida personal algún tipo de enfermedad o algún tipo de crisis mental o emocional? Ok. Sí, y creo que casi todo el mundo pasa por eso, porque hablamos de que la vida son etapas y cuando uno se obliga a uno mismo eh, el permanecer en una situación donde no está a gusto, ahí es cuando vienen los problemas, ¿no? A nivel mental y a nivel de salud, porque claro, al estar en incoherencia, ¿qué ocurre? Que tu mente va por un lado, lo que sientes va por otro, lo que haces va por otro, y todo eso a nivel subconsciente e inconsciente, el cuerpo lo somatiza. Y bueno, en mi caso, pues también he pasado, claro, por etapas de ansiedad, de estrés. En una época me detectaron colon irritable, y era una época en la que yo pues tenía mucho estrés porque estaba fuera un poco de lo que es mi zona de comodidad. Y claro, al final cuando tú vas un poco en contra de lo que tu entorno y de la gente que te tiene que apreciar, te tiene que valorar, pues no te apoya por ciertas cosas que tú no llegas a entender, pues es un reto, es un reto. Pero fíjate, lo que a mí más me ha enseñado todo esto es que cuando el cuerpo somatiza y empieza a generar ciertos síntomas o malestares a nivel de salud, el mayor aprendizaje para poder gestionar eso de una forma más saludable es hacerte la siguiente pregunta: ¿para qué me pasa esto? Que bueno, la pregunta ¿para qué? Es una pasada. Preguntarte para qué, ¿no? ¿Para qué te pasa esa situación mala que al final puede ser muy buena? Porque hoy por hoy vosotros, ¿cómo os sentís vosotros actualmente? ¿Cuál es vuestro sentimiento? Yo me siento súper bien. Al día de hoy me siento plena, me siento muy feliz. Y fíjate que es gracioso porque yo siempre he aprendido que yo, si no viviera según las circunstancias que me había enseñado desde niña, desde muy pequeña, yo no sería feliz. Si yo no viviera según el entorno que me ha enseñado desde pequeña, yo no sería jamás feliz afuera de este entorno. Así que yo tuve muchos conflictos al principio porque pensaba que jamás sería feliz, pensaba que estaba haciendo algo muy mal. Yo he crecido en una comunidad religiosa muy estricta, bueno, muy conservadora. Y claro, yo al salir de las normas que hay ahí dentro, pues yo tuve mucha dificultad y muchísimas dudas de que si yo de verdad sería feliz, si yo volvería a ser feliz. Al principio lo pasé muy mal, pensaba que Dios ya no estaba conmigo, que yo estaba haciendo algo muy mal, pero al día de hoy he aprendido tanto acerca de las emociones, acerca de Dios, y al día de hoy yo tengo una paz mental, que es la paz mental que supera todo el pensamiento, y eso vale, es que no hay, Eso no hay precio. no hay precio para ahí ese está, no hay sentimiento. precio. Qué pasada. Y estoy muy feliz, soy muy feliz al día de hoy. Qué bonito, ¿veis? Después de una tormenta viene la calma, pero hay que trabajarse. Hay que trabajar mucho. Sí. Y David, ¿cuál ha sido tu... Mira, la pregunta? ¿Y tú, Chan, cómo te sientes hoy? ¿Te sientes feliz? ¿Sientes que has avanzado? me siento pleno, siento paz. La paz es algo que cada vez valoro más, porque llega un punto en la vida en que cuando ves que tu entorno lo que te genera es más estrés que otra cosa, dices, es que da igual que tenga muchas cosas materiales, es que da igual que tenga una buena posición a los ojos de cierta comunidad a nivel social o a nivel de lo que sea, que lo más importante es la paz.
Y la paz es algo que hoy día creo que cuesta mucho de conseguir porque creo que la gente cuando está buscando eso está mirando en el lado equivocado. Y eso es algo que al final se siente y se transmite, ¿no? a través de tu vida, a través de pues, lo que vas haciendo diariamente, de tu trabajo, de tu salud, porque influyen en todos esos aspectos. Y es algo que hoy día creo que me considero un aprendiz y es en lo que quiero seguir trabajando, ¿no? Y desarrollando, ¿no? Claro. Esa paz a nivel interior y que luego pues de forma automática se refleja a nivel exterior, ¿no? En cada cosa que haces. Es que yo creo que habéis roto muchas barreras y muchas limitaciones inconscientes que tenías reprogramadas en vuestro cerebro, que eso le pasa a mucha gente, nos pasa a muchas personas, que tenemos una programación hecha de pequeñitos y conforme vas creciendo tienes que ir rompiendo esas creencias limitantes y meter cosas nuevas. Y es como hablábamos con Bárbara. Bárbara, cuéntame un poco esto, porque eso tú lo explicas de una manera muy, muy fácil, ¿no? Sí, antes estábamos hablando y le estaba comentando eso, que hemos venido de un entorno donde te enseña que el dinero es malo, hacerse rico está mal, no hay que querer tener tantas cosas. Y el tema de estudiar, de querer tener más conocimiento, en fin, que he tenido muchísimas cosas que no podía hacer. Y claro, para quitar todas estas cosas, todas esas creencias limitantes, no ha sido nada fácil, porque por mucho tiempo yo pensaba que todo eso que hago al día de hoy como algo natural y normal, como cualquier persona normal, hace unos años yo lo veía fatal. Así que, como te lo he comentado antes, igual que cuando tenemos un ordenador o un pendrive y necesitamos, tenemos la memoria llena, necesitamos utilizarlo, pues lo que hay que hacer es quitar la memoria anterior para reemplazar y hacer un reset, ¿no? Un reseteo con memorias nuevas. Así que lo que yo tuve que hacer, o informaciones nuevas, lo que tuve que hacer es como deshacer de toda la información, ¿no? Que me había enseñado desde pequeña y empaparme de información nueva. Así que me tiré mucho tiempo consumiendo libros, consumiendo vídeos, consumiendo muchísima información. Yo siempre digo que lo que me gusta es que al día de hoy las cosas son presentadas para mí y que yo pueda pensar por mí misma y ver, ¿eso tiene sentido o no? ¿Eso es correcto o no? ¿Eso parece estar bien o no? Y al día de hoy yo razono por mí misma. Y entonces he leído mucho, he llegado a conclusión por mí misma. Y eso todo me ha ayudado mucho a llegar a las conclusiones de lo que yo pienso al día de hoy. Qué bueno, has buscado tu propia verdad Sí. y tu propia forma de ver la vida. Tú misma, sola, sola. Sí que alguna terapia quizás has hecho por ayudarte al principio, para buscar el camino, pero tú has sido muy autodidacta, leyendo, informándote, y eso es... Sí, porque de hecho yo me acuerdo mucho que cuando yo era pequeña, no era joven, adolescente, a mí, mi madre siempre me decía que yo era muy curiosa, pero me decía como algo malo, decía, es que tu problema es que tú siempre has sido muy curiosa y eso no está bien, no hay que ser curiosa, no hay que buscar información. Y yo no, yo siempre me ha encantado leer, siempre me ha gustado buscar información y al día de hoy doy las gracias por haber sido así, porque hay tanta información, estamos en pleno siglo XXI, hay muchísima información Qué bonito. y que no podemos llegar a determinada conclusión por nosotros mismos, es muy triste. Claro, Así que qué bonito, ¿no? Llegar hasta ese punto. sí, es muy Te importante. lo has trabajado mucho, porque mucha gente se queda por el camino por falta de, quizá, de esfuerzo o de que no Por saben miedo. cómo llegar, o por miedo. Sí. Y aquí pues tenéis un gran ejemplo de que todo se puede conseguir y todo se puede llegar a ser. Simplemente tienes que ir a buscar, ¿no? Ir a buscar, cambiar. Ya nos gustaría conocer la historia de Chan. Ok, repítame la pregunta. Me encanta. Es de las ¿Te encanta? limitaciones. Las limitaciones inconscientes que tú tenías antes, Sí. ¿cómo las has tenido que romper? ¿Qué te ha ayudado para tener hoy por hoy esa mentalidad tan fuerte, ese reset que has hecho?
La, a ver, las limitaciones tienen que ver con tu sistema de creencias. Y ese sistema de creencias forman tu identidad. Y a la vez, esa identidad pues tiene ciertas limitaciones, que es en lo que tú crees que eres, ¿no? Y llegó un punto en que comprendí que si tú te crees quién eres, estás perdido. ¿Por qué? Porque muchas de esas creencias no las has elegido tú. Tú naciste en un entorno donde te educaron de una manera, tuviste unos ejemplos en casa, que ellos tenían su propio sistema de creencias, su propia forma de pensar, que también serían heredadas del entorno donde han crecido, y sin tú haberlo elegido, eso es de lo que tú absorbiste, de lo que tú te empapaste. Entonces, ya empezando por ahí, yo me daba cuenta, digo, pues en este aspecto me siento en escasez. En este aspecto, y es que hablamos también incluso de la salud. De todo. De generosidad, de amor, de humildad. De hecho, los valores y todo lo que tiene que ver con las cualidades humanas es un concepto. Lo que es para ti el amor o la humildad, para mí puede ser otra cosa. Sí. Y también incluso cultural. Porque hay personas que, por haber ya nacido en otro país, donde hay una educación y una cultura de más abundancia, da igual que pertenezcan a la misma comunidad, porque sea una comunidad a lo mejor internacional, pero ya tienen otra mentalidad. ¿Por qué? Porque han absorbido y han crecido en un entorno que ha sido muy diferente al de ellos. Entonces, el primer reto es primero reconocer, por eso digo, el ser consciente, qué importante es. Claro que lo es, porque si tú primero no das ese paso de reconocer que tú no eres lo que crees que eres, pues estás, digamos, de alguna forma programado o controlado por una información o por unas creencias que te han inculcado otras personas, pero no son cosas que tú has elegido. Ni siquiera te hacen bien. En el caso de que en este momento no sientas esa paz de la que hablo. Cuando tú no tienes la abundancia, la salud, las relaciones de amistad, el estado emocional que te gustaría tener, algo está fallando en tu interior. Al final, lo que hay fuera es un reflejo de lo que hay dentro. Y da igual que tú creas que sea la verdad. Si tú crees que es la verdad, tú estarías bien. Si tú crees que lo que tú piensas es lo que realmente va a hacer feliz a todo el mundo y tú no eres feliz, ¿cómo es posible que eso sea verdad? Incoherencia. Entonces, es el primer paso, claro. Llegó un momento en que hubo la etapa en que yo, claro, recuerdo que reproducía y repetía los mismos patrones del entorno donde yo había estado, empezando por mis padres, y dije, esto, pues tiene que haber alguna forma, alguna otra manera más sencilla de vivir, de otra manera que realmente te haga sentir esa plenitud y esa felicidad que no encuentras por forzarte a estar en un entorno pues donde no te hacen muy bien. Pero claro, hay que tener valentía porque da mucho miedo. Sí, Da mucho miedo. da miedo. Y es una necesidad biológica. Estamos hablando de que el ser humano, esa necesidad biológica, lo primero es protegerse y sentirte pues arropado por otras personas y evitar la soledad. Porque biológicamente en la antigüedad, conforme nos remontamos más al pasado, cuando tú estabas solo, pues corrías peligro. Ahora estamos en otra época que eso es mucho más complicado. Estamos en una época mucho más segura, donde es más fácil ser autosuficiente. Pero claro, imagínate 500 años o 1000 años. De hecho, uno de los peores castigos era el destierro. Peor que la muerte, porque te expulsaban de la familia y te expulsaban del lugar de todos tus amigos donde habías crecido y te tenías que ir a un lugar que no conocías para nada y estabas totalmente solo. Tú imagínate cómo hubiera hace tantos años, ¿verdad? Entonces, el mayor reto era esa inversión de pensamiento, ¿no? Ese cambio de pensamiento de decir, pues yo soy una persona que puedo elegir. Y si Claro. llevo un año, 5 años, 10 años, que cada vez estoy peor No soy y feliz. no soy feliz, porque tengo que seguir así. Mm. Entonces, llega un momento. Lo que pasa es que, ¿sabes qué ocurre con esto? Que hasta que el dolor del cambio, No supera. el dolor actual no sea más grande que el dolor del cambio, la gente no suele hacer un cambio real y comprometerse con uno y hacerse responsable sobre todo. Hacerse responsable. Así es. Porque para ese tipo de cambios, en buscar esa coherencia que habla Bárbara y esa paz de la que decía yo, tienes que ser valiente. Hay que ser valiente.
No es fácil, no es fácil. No es que tú estás acostumbrado a una vida, a un entorno y sabe que al cambiar es que va a perder todo eso, porque por desgracia es así. Una vez que tú sales de ese entorno, todas las personas te dan la espalda, la gente deja de hablarte y es difícil empezar desde cero, conocer gente nueva, a entablar amistades, es muy difícil. Así que entra el miedo, y muchas personas pues prefieren seguir porque aquí estoy seguro, estoy arropado, como ha dicho. Yo lo comparo mucho con ir a vivir de repente a otro país y decir, me voy a vivir a Inglaterra o me voy a vivir a México. Al final es como romper todo y hacer una vida nueva, ¿sabes? ¿No? Cuando haces eso tienes que ser valiente, ¿no? Pues Claro. Y bueno, creo que la confianza en uno mismo es muy importante. sí, confío. Una persona no va a dar ese paso si se imagina ese cambio y ese futuro, pues peor de lo que estaba, ¿no? Y claro, yo por ejemplo creo que claro, existe algo que te sustenta y que de alguna forma va resonando contigo todo lo que tú vas viviendo. Pero también tiene que ver contigo. No es algo que sea independiente de ti también. Porque al final, porque yo tenga estas creencias, aunque otras tengan las mismas creencias que yo, pero no consiguen los resultados que puedo conseguir yo, eso es porque esa persona, aunque tenga las mismas creencias que yo, hay cosas a nivel interior que tiene que resolver. Claro. Y me imagino que después de haber resuelto todas esas limitaciones inconscientes que teníais, habrá habido un momento de un cambio, de un antes y un después en vuestra vida laboral, en vuestros proyectos, en vuestro emprendimiento. Porque muchas veces nos limita mucho a nivel personal. Siempre decimos, no hay desarrollo profesional sin desarrollo personal. Eso quiere decir que si tenemos muchas limitaciones inconscientes, no podemos avanzar. Entonces, en vuestro caso, me imagino que cuando habéis roto todas estas creencias que tenéis limitantes, vuestros negocios y vuestro emprendimiento habrá ido mucho más rápido que antes. ¿Es así? Sí, Claro. total, total. Sí, Claro. ¿quieres empezar tú? Pues sí, evidentemente, mira, es que ¿cómo puedes sentir paz y estar ilusionado con la vida si tú vienes aquí al mundo con un don que tiene que ver con algo innato tuyo, que se te da muy bien hacer y te encanta y porque disfrutas haciéndolo? Que hay gente que ni siquiera sabe que lo tiene o no lo tiene identificado porque no se ha trabajado anteriormente, y el que lo sabe pero no lo hace porque se obliga a complacer a otros, por ejemplo, de su entorno, y no lo hace, pero ¿cómo va a estar ilusionado con la vida? ¿Cómo se va a sentir en propósito? Porque claro, de repente está pensando de que si le da importancia a eso y se dedica a eso, está haciendo algo malo porque la familia o el entorno donde está, pues no le apoya. Y yo veo muchos casos de ese tipo. Entonces, ¿por qué aguantar una situación donde tú no sientes esa tranquilidad y esa ilusión por algo que sabes que lo haces muy bien y encima estás aportando? Es que me da igual cualquier trabajo, aunque sea pues pintando, sea dando formación, sea un deporte. O sea, al final es la intención y el amor que le pongas a eso que estás haciendo. Y si lo haces con ese propósito y con esa intención, tú estás disfrutando, estás ilusionado, pero es que luego aparte, lo que estás haciendo, estás beneficiando a otros a través de tu trabajo y del don que tú estás compartiendo con otras personas. Si tú eso te lo reprimes, ¿cómo vas a estar bien? Porque es algo que es natural, es algo ¿Te nace? Sí, claro. Entonces siempre he procurado que lo que hago esté alineado conmigo, con lo que me gusta hacer. Pero siempre desde la intención también de estar en servicio y ayudar a otras personas. Porque sé que lo que yo estoy ofreciendo no es algo que simplemente sea un modo de mantenerte económicamente, sino que es un modo también de poder ayudar a otras personas. Como por ejemplo el libro que escribí y que se publicó hace unos meses, o cuando doy formación o paso consulta en terapia, por ejemplo, ¿no? Inteligencia emocional o bioemoción, por ejemplo. La satisfacción de que tú has tenido que superar muchos retos y luego has aprendido, aprendiendo a lo mejor un método o una terapia que ayuden a otros, y porque sabes lo mal que lo están pasando, y tú que sabes el camino que hay que cruzar, el resultado que eso te va a dar,
y pudiendo ayudar a otros y que veas ese resultado en otros. Eso es una satisfacción y Qué bonito. una alegría muy grande. Qué bonito. Pero hablan mucho de la abundancia. La abundancia viene cuando tú te sientes merecedor, ¿no? Y tienes una creencia que mereces atraer eso, ¿no? Entonces, en el caso de Bárbara, me imagino que habrás tenido un cambio de un antes y un después en tu vida laboral, en tus negocios, en tus redes sociales, de haberte trabajado esa parte. Sí, porque yo he podido por primera vez sentirme libre y al sentirme libre, pues yo eso podía hacer las cosas con libertad. Si quería grabar un vídeo de un challenge con una canción que igual no era la canción muy bien vista por otras personas, pero si a mí me gustaba, pues lo podía hacer y me daba igual lo que pensaba. Si yo quería utilizar determinada ropa, pues lo podía hacer. Entonces, viniendo desde de la libertad, yo empecé a hacer pues, cosas que a mí me gustaban, que me salían. Y claro, yo podía ser yo misma, podía hacer pues, el estilo de trabajo que me gusta, utilizar lo que a mí me guste, la ropa, en fin, hacer lo que yo quiera hacer. Y pude pues trabajar mucho más, dedicar más tiempo a mi trabajo, a mis proyectos y empecé a ser coherente conmigo misma. Empecé a estar pues en coherencia con lo que yo pensaba, con mis sentimientos, y ahí es donde también entra un poco de que yo creo mucho en el tema de la ley de la atracción, que tú atraes aquello que tú vibras. Si tú vibras en miedo, en carencia, en cosas negativas, al final tu vida va a ser esto, porque yo vibraba en carencia, en miedo, en falta, en vivir con lo justo, siempre con lo justo, pues yo tenía eso en mi vida. A partir del momento que empecé a estudiar, a trabajar, todo este conocimiento, ¿no? Y a vivir en abundancia, en decir, no, no, yo merezco más, yo me merezco una casa mejor, sí, no está mal que yo desee un coche bueno, no está mal que yo desee tener una casa mejor. A partir del momento que empecé a trabajar y hacer las cosas con gusto, sin miedo, sin miedo a lo que las personas iban a decir de mí, pues las cosas empezó a venir a mí con facilidad, sin forzar, porque Dios, Él es abundante. Él quiere que todas las personas sean abundantes, pero muchas veces nosotros somos con nuestros propios pensamientos que nos limitamos, pensando que tenemos que tener menos. No, no, yo tanto no. Yo con lo justo está bien, yo no necesito tanto. Yo con lo justo, pues tú mismo estás poniendo el límite. Así que yo pienso a día de hoy que nosotros muchas veces con nuestras creencias atraemos a nuestra vida situaciones y la abundancia que cada uno piensa. Así es. De hecho, hay siervos del pasado, de la Biblia mismo, donde hay ejemplos que Dios los bendecía a estos siervos suyos con abundancia, o sea, abundancia material. Entonces, ¿por qué a mí no me puede bendecir con cosas materiales? Siempre lo material está como relacionado a cosas negativas o a seres malos, que no es Dios que me está bendiciendo, porque eso es lo que muchas veces he llegado a oír, que no era Dios que me estaba bendiciendo. No, no, si a Bárbara le va bien es porque seguro que no es Dios. Dios no puede estar con una persona así, como si yo estuviera haciendo algo súper mal. Que de hecho me gustaría también contar algo que me ha pasado hace poco, que me ha parecido increíble acerca de este tema, de lo que las personas piensan de mí, de mi trabajo, y siempre con negatividad. Pero bueno, lo que iba a decir es que Dios es abundante, quiere todas las personas abundantes y quiere que todos estén bien y prósperos, y no es nada malo que tú desees un futuro mejor y cosas mejores para tu familia, para tus hijos. Claro, Dios, la fuente, quien quieras creer, pero es así. De hecho, me pasó algo hace poco que me dolió mucho porque me enteré que en mi antigua comunidad religiosa estuvo hablando acerca de mi familia, hablando de mí, de mi esposo, como que nosotros ahora no éramos una buena compañía para las personas que estaban ahí presentes, porque nosotros ahora estábamos en el mundo y ahora nos gustaban las cosas del mundo. Y eso a mí me dolió mucho porque yo de verdad que me considero una madre ejemplar, una buena amiga, una buena persona, una buena cristiana, sí. No considero que sea una mala compañía. Y me ha dolido por el hecho de que a partir del momento que tú subes a hablar a un grupo de personas, a decir, mira, estas personas están haciendo esto y no está bien, para mí, al día de hoy, eso es incitación al odio, porque está
haciendo con que otras personas piensen mal de ti cuando tú no estás haciendo nada malo. Hay personas que a día de hoy que han sido mi amiga de toda la vida que no me hablan, como si yo fuera algo. Incitación al odio, por Es eso. lo que yo pienso y me duele. Así que yo pienso que las personas tienen que tener libertad, hay que respetar a cada una de las personas sus pensamientos, sus elecciones. Y duele que en el siglo que vivimos todavía haya personas que tengan un control mental tan grande, ¿sabe? Un control por otras personas y que las otras personas pues se dejen guiar por lo que diga humanos, que al fin y al cabo son humanos, porque de verdad lo que dice la Biblia no habla nada en contra de lo que estamos haciendo, así que es muy triste. Bueno, y Bárbara, ya que os he hablado del odio, me gustaría que nos hablaras un poco para ti, ¿qué es el amor? Ay, el amor es todo. Es querer a otras personas independiente de lo que la otra persona esté haciendo. Es intentar ayudarla, no tener condiciones. Es tener amistades verdaderas, porque yo por mucho tiempo he vivido con muchas condiciones. Mis amistades eran totalmente condicionadas con lo que yo pensaba, con lo que yo hacía, con lo que yo decía. Siempre he tenido mucho cuidado con todo. Yo siempre he vivido a ver lo que voy a decir, porque según lo que voy a decir, igual ya deja de ser mi amiga. A ver lo que voy a hacer, porque a ver lo que voy a vestir, porque según lo que voy a vestir, siempre así, mi vida siempre ha sido así, totalmente pensando con mucho control, con mucho cuidado, pues se podía herir a otra persona, pues se podía, siempre con cuidado. Y para mí, a día de hoy, eso no es amoroso, porque el amor viene de la libertad, de que tú haga lo que haga, yo voy a seguir queriéndote porque tú eres mi amiga. Tú puedes fallarme, tú puedes tener decisiones equivocadas, pero yo voy a seguir queriéndote. Eso para mí es el amor incondicional al día de hoy. Aunque hagas lo que hagas, yo no voy a dejar de quererte, no te daré la espalda. Muchas veces, cuando más necesitamos ayuda y más necesitamos apoyo, cuando cometemos errores, digo, cuando nosotros cometemos errores, es cuando más se necesita amor. Pero muchas veces, lo que yo he aprendido, cuando las personas cometen errores, lo que hay que hacer es alejarse de esta persona, porque no, ella está haciendo algo que no está bien a los ojos de Dios. Y entonces hay que alejarse de esa persona. Eso para mí no tiene sentido al día de hoy. El amor es algo, Jesús ha demostrado amor y él ha demostrado amor de la mejor manera, estando con todo tipo de personas, nunca ha rechazado a nadie y al día de hoy yo sigo su ejemplo. Qué bonito. Chan, ¿para ti qué es el amor? Mira, pues voy a empezar por decir que lo contrario al amor es el miedo. O sea, lo que aleja a la gente del amor es todo lo que la gente en su mente y en sus estados emocionales está relacionado con el miedo. Y una de las características del miedo es que separa, porque siempre estás emitiendo un juicio, estás poniendo etiqueta a las cosas a través de una percepción que volvemos a lo mismo, está filtrado por un sistema de creencias, que al final es tu verdad porque lo experimentas, pero porque no es que sea la verdad, es que tú crees que es la verdad. Entonces, claro, como tu mente cree que es la verdad, lo que va a hacer es buscar todos los razonamientos y los motivos que hay en tu entorno para darle sentido a eso que tú crees que es la verdad. Pero yo lo que digo es que el amor no puede venir del miedo. Todo lo que tiene que ver con juicios, separación a los demás, gente que te quiere, y porque no es como tu mente quiere que sea esa persona, tú la rechazas, eso no es amor. El amor lo que hace es unir y es incondicional. Entonces, claro, cuando tú pones amor, por ejemplo, en algo tan común que es en el trabajo, en lo que haces, que es un amor incondicional en lo que haces, pues hacerlo lo mejor que sabes con una intención de amor sin esperar nada a cambio. Y es que resulta que si lo haces desde esa intención, los resultados llegan mucho mejor que si pones la intención de recibir algo a cambio. Y con las relaciones pasa lo mismo. Una persona que actúa desde el amor tiene que tener su propio criterio y una de las características es la unión. El que da a la persona tal como es. Recuerdo un ejemplo que escuché no hace mucho que decía, tú imagínate que ves un árbol que surge de la naturaleza, pero es que dependiendo en qué lugar lo veas, pues va a tener una forma, un tipo de color, un tipo de flor
o puede que no tenga flor, que esté en rama y esté torcido. Tú ves un árbol y ves el otro, imagínate uno que está frondoso, verde, con frutas, con el tronco estilizado, recto, y el otro es delgado, doblado, con pocas ramas, sin flores, y tú ves un árbol y el otro, y según a cuál veas, sientes una cosa diferente. Pues la sientes por el juicio y la etiqueta que tú le pones a eso. Por eso la percepción es tan importante. Uno de los retos que me has preguntado antes para conseguir esa paz o estar alineado, ¿no?, con mi propósito, es entender que la percepción hace que tú vivas de una forma o de otra. Y que al final el infierno y el cielo es un estado mental, es un estado emocional. ¿Tú crees que si estás sufriendo ahora, Dios va a llegar y te va a hacer que sufran más todavía? Si alguien que crea, porque sea de una religión, de una comunidad, de una filosofía, y crea, porque Dios, hablamos también de un concepto. Hay gente que cree que universo, fuente, inteligencia, creador, ¿no? Cada uno que lo defina como quiera. Pero vamos a hablar de esa... yo voy a hablar de amor, el amor, ¿vale? El amor que lo crea todo y que al final la naturaleza refleja ese amor. Si ese árbol ha nacido de la naturaleza, que viene de la creación, que viene del amor, los dos árboles son perfectos. Los dos, claro. El sol, ¿qué hace? Que está creado también por ese amor. Pues es que no admite juicio, es que da sol a toda clase de plantas, de personas, sin esperar nada a cambio. Eso para mí es la mayor definición de lo que es el amor. Ya cuando yo pongo un juicio y tú tienes que ser como mi mente crea que sea, encima tienes un sistema de creencias que tú no lo has elegido, que te lo han inculcado otras personas, y de ahí estás jugando a otras personas y te estás perdiendo relaciones impresionantes, ahí es donde fallamos. No me extraña que si tú piensas de esa forma, no estés sintiendo esa paz. Lo veo muy complicado. Claro. Y estés aguantando durante meses y años, incluso sentirte mal de salud, porque habrá mucho resentimiento por falta de perdón. Y eso también es otras características de lo que no es el amor. Lo difícil es reconocerlo, ¿no? Claro. Entonces, claro, cuando tú estás emprendiendo, cuando tú en tu vida personal buscas la salud y el bienestar, la felicidad, la alegría, y tú tienes ese tipo de características, que al final tú lo sientes en el cuerpo, cuando sientes resentimiento, cuando no perdonas a alguien, cuando pones juicios, pues todo eso tú lo vas sintiendo en el cuerpo. Ahora se requiere humildad. Claro. Porque si no es humildad, porque tú crees que tienes la verdad, pues te creerás superior a los demás y rechazarás eso, aunque te parezca muy lógico e inteligente, porque te dé miedo, y no querrás cuestionarte lo que tú estás creyendo en este momento. Pues nada, pues sigue así, sufriendo, ¿no? Sigue así, pasando pues por esos momentos de envidias, de celos, que la respuesta está cómo te sientes interiormente y qué tipo de juicios emites en las personas. Si tú ahora estás en coherencia y tú estás alineado, pues sigue así, tú eres feliz. Pero eso sí, plantéatelo de forma que seas muy honesto contigo. Si lo eres, sigue así, estupendo. Claro. Pero yo te aseguro una cosa, esa persona, si está en ese estado, su juicio ante personas sabrá identificar qué es el amor. Y su juicio ante personas que, aunque su mente crea, por lo que le han inculcado, no está bien, sabrá discernir por él mismo y no por lo que le digan otras personas, si eso es amoroso o no es amoroso. Eso, como decía Bárbara. Por uno mismo saber, decidir. Exacto. Y lo bonito de esto es que cuando tú empiezas a sentir esa clase de amor, el mundo, tu entorno, he dicho antes, ¿no? El estado mental se vuelve como un mundo y un entorno más seguro y más pacífico. Sí. Y de más confianza en ti y en los demás. Qué bueno, me encanta. Y al final se repercute en todo. En tu economía, en tu trabajo, en tus relaciones, en tu vida personal, en tu matrimonio, en tu familia. Son pilares más importantes de la salud. Sí. En busca de la felicidad también hablábamos y queríamos hablar un poco de muchas relaciones que se sienten encarceladas o muchos estilos de vida que hay gente que se siente encarcelada sin estar en una cárcel, ¿no? ¿Qué opináis sobre eso y qué le diríais a esas personas que se sienten hoy por hoy encarceladas sin estar en una cárcel? O bien en una relación o en un sistema X. Sí, hay muchas personas. Bueno, ¿qué dices?
que sí, que hay muchas personas que viven así, igual en un relacionamiento, ¿no? En una relación, igual en un trabajo. Hay muchas personas que pues no les gusta determinado trabajo, pero cree que hay que seguir porque lleva muchos años o en fin. Pues lo que digo es que las cosas no son tan malas como lo pintan, que igual piensa que, madre mía, si yo dejo esto, ¿qué va a ser de mi vida? Voy a pasar fatal, no voy a tener amistades, no voy a tener trabajo, no voy... Pero todo llega. Yo pienso que lo más importante es que tú tengas paz mental. Eso es lo que me pasó a mí. Llegó un punto que ya no me sentía feliz, ya no me estaba haciendo bien. Y aparte de no sentir feliz, yo no me sentía bien físicamente, mentalmente. Y ya cuando empecé ya a tener ataques de ansiedad, veía que ya estaba teniendo más problemas que sentirme feliz. Dije, mira, hasta aquí, yo no quiero más seguir en este ambiente, voy a cambiar, aunque me costó, aunque he tenido de dejar muchísima gente que sigo queriendo y que son muy importantes para mí, pero por desgracia, al cambiar mi sistema de creencias, muchas personas se han alejado. Me alejé de cierta manera y las personas también se han alejado porque es algo que ya no pensamos igual, ya no tenemos ni tema de conversación. Es una pena, pero es la realidad. Y, y lo que puedo decir a esas personas es que sean valientes y que sigan su intuición, que la intuición no suele fallar y que siga su corazón. Siempre hay que seguir Sí. esa vocecita que nos dice el camino y hay que seguirlo. David, ¿qué le dirías, o sea, a esas personas que se sienten encarceladas, o bien en una pareja, o bien en un trabajo? ¿Qué le dirías tú como consejo que te habrá ayudado a ti y que le pueden dar a las personas? Claro, hablamos de forma simbólica, ¿no? Una cárcel mental. De hecho, cuando estábamos preparando esta entrevista, la intención es, pues, dar como algunas pautas de lo que nos sirve a nosotros, a la gente que esté en esa situación, porque hay mucha gente. Cualquier persona que esté en una situación donde no esté cómoda y esté aguantando una situación donde no quiere estar y esté sufriendo y en estrés y se le repitan las mismas experiencias y todo lo que vive no le gusta, eso es estar en una cárcel a nivel mental. ¿Por qué? Porque cuando uno está en una cárcel no quiere estar encerrado entre barrotes y no poder salir y no ser libre. ¿Para qué? Pues para disfrutar de la vida, simplemente. Para disfrutar de la vida o incluso, pues, con lo que decíamos antes, porque todo tiene que ver también con el nivel de conciencia de la persona. Pero un nivel de conciencia alto que calibre en el amor, pues va a querer estar en servicio porque todo lo demás no va a tener sentido, ni a la gente y encima tener abundancia. Y lo de la cárcel, pues, tiene que ver con eso, con decir, bueno, yo me siento así, si me siento así, me tendré que plantear o pensar de otra forma, de otra manera. Porque claro, si tú te vas obligando a estar en una situación en la que no quieres estar, estás en una cárcel porque te obligan. Pero es que lo haces de forma voluntaria, no porque otros te obliguen a hacerlo. Al final, esas son las cadenas que en tu imaginación has creado a través de tus creencias o lo que te han inculcado para que tú pues, no salgas de esa cárcel. Pero a quien no le gustaría tener unas relaciones más sanas, con personas que estén más alineadas contigo porque piensen más parecido a como tú piensas. O quien le gustaría Ser emprendedora, abrir su ser propia emprendedor, empresa, claro. Tener amistades estar nuevas. Porque es que lo que Sí. se ve también, estamos dentro de una cultura muy en el victimismo, ¿no? En depender de otras personas, ¿no? Si tú tienes una creencia de escasez, de que tienes que depender de otras personas, ¿cómo es tu vida? No creo que guste mucho, porque al final pues tienes que depender de otras personas y todo lo que te pasa pues va a ser responsabilidad tuya. Entonces, ¿qué madurez emocional hay en eso? Y te justificas con cosas pues, que no tienen nada que ver con la realidad, que es para que tú sigas así de cómodo y no hagas ese paso que tienes que dar porque no quieres ser una persona valiente. Y esa cárcel mental se puede ir trascendiendo conforme tú también vas cambiando tu forma de pensar y vas experimentando otro tipo de acciones, de decisiones que evidentemente pues sean razonables, pero para ello te tienes que dar la oportunidad. Lo que está claro es que si llevas allí 1 año, 2 años, 3 años en una vida que no quieres, si hay una frase que me encanta que dice, no podemos pretender hacer las cosas de la misma manera y esperar otro resultado. Esa es la mayor definición de locura. Es cierto, sí.
Los mismos pensamientos producen los mismos resultados. Exacto. Cuando cambia el pensamiento es cuando cambian los resultados. Cambia lo de fuera, ¿no? Sí. Cuando Sí. cambias interiormente, se da Se refleja, Se se refleja. refleja. Fijaros que yo cuando paso consulta, online o presencial, mucha gente, al final, donde se pone el foco normalmente es en el comportamiento. Pero vas a sufrir mucho si sigues poniendo el foco en el comportamiento. Porque el comportamiento es muy difícil. El día 1 de enero, ¿cuánta gente dice, voy a dejar de fumar, voy a empezar a ir al gimnasio, voy a empezar a tratar mejor a esta persona, ¿vale? Y a los 10 días volvemos a las viejas costumbres. Es que tú ya no sabes qué es lo que tienes que hacer. Claro que lo sabes y te iría mejor, pero no lo haces. ¿Por qué? Porque el cuerpo no te acompaña. Entonces, por eso repites las mismas experiencias. Entonces, ir al comportamiento, si te lo han enseñado, si te han enseñado a poner el foco en el comportamiento, error. Si estás en un entorno donde la gente te dice, tú vas a ser feliz, porque si haces esto, esto y esto, error. Tienes que ir al origen, a las causas. Como ha dicho Bárbara, nosotros vibramos. Hay una ley, que ya ha dicho que es el de la atracción, que al final tiene que ver con cómo vibramos en el mundo en que creemos que vivimos. Si yo no me siento merecedor, evidentemente, pues al final el cerebro está diseñado ¿para qué? Para que manifieste una realidad que está en tu subconsciente. Si tú no mereces esto, no te preocupes que pasará cualquier cosa para que no lo tengas. Qué bien, la importancia de resetearse, ¿no? Y de actualizar tu subconsciente, ¿no? Exacto. Por eso hay que ir cuando hago consulta, es ir al origen, es ir a la percepción. Decir, ¿qué es lo que está haciendo eso? Son los pensamientos que crean una emoción, esa emoción genera unas acciones y esas acciones generan unos resultados. A través de unos hábitos generan unos resultados. Pero si esa emoción la reprimimos, porque no sabemos cambiar nuestra forma de pensar, ahí es cuando aparece el estrés, el sufrimiento, la ansiedad, incluso enfermedades que somatizas. Y de esto va tu libro, ¿no? Un poco hablar de esto en tu libro, de Toma conciencia y cambia tu vida, de tomar conciencia y de ser consciente de lo que tienes que cambiar, ¿no? O de lo que quieres cambiar en tu vida, ¿eh? Claro, por eso hablo, el tema es toma conciencia, porque tomar conciencia es ir al origen, no al efecto, que es el comportamiento, sino a lo que causa ese efecto. Cuando tomas conciencia es que no hay vuelta atrás, dices, sí, va, es verdad, ¿cómo no me voy a dar cuenta de esto, no? Tú lo habrás experimentado, ¿no? Sí, de hecho, no se puede volver atrás. no se puede volver. De hecho, hay una frase de Einstein que me gusta mucho, que él dice que una vez que se expande, jamás puede volver a su origen, a su tamaño original. O sea, una vez que tú expandes la mente, es que no hay vuelta atrás, no tiene como volver a tu vida anterior cuando vivía en un pensamiento tan pequeño, en una mente tan limitada. De aquí adelante es solo expandir, crecimiento, abundancia, prosperidad, amor, es solo cosas positivas. Qué bonito, ¿eh? Sí. Pero para eso te tienes que dar la oportunidad. Porque si estás en miedo, que es lo contrario al amor que hemos visto antes, pues no estás en esa cárcel, ¿no? Y no te dan la oportunidad. Y como tú no lo experimentas, para ti no es la verdad, porque no lo estás experimentando. Pero es que no has salido de esa cárcel, porque estás en miedo. Bueno, y actualmente, Bárbara, ¿en qué crees? ¿Cuáles son tus creencias? Pues yo he cambiado muchísimo mi forma de pensar, mi forma de creer, muchas cosas. Al día de hoy, como he dicho antes, yo creo en la ley de la atracción. Yo creo que nosotros atraemos a nuestra vida todas las situaciones que tenemos al día de hoy. Muchas de las cosas son eso, proyecto de nuestros propios pensamientos, de nuestras emociones. También creo en un Dios totalmente de amor, no en como ha sido enseñado desde que yo era una niña, que me ha enseñado que Dios solo nos quiere según las cosas que hagamos o según como tú te portes, te va a querer o no. Yo creo que Dios nos quiere independiente de lo que hagamos. Y también creo mucho en la energía, porque al día de hoy yo he aprendido que nosotros, al fin y al cabo, somos energía, ¿no? Estamos aquí, pero yo te estoy viendo, pero lo que no estoy viendo es toda la energía que desprende. Igual que como cuando una persona entra en una habitación
y está de mal humor, igual un familiar, un amigo, y nada más entrar a esta habitación sin decir ninguna palabra, tú ya lo sientes, ya sientes una energía o cargada o una energía negativa. ¿Por qué? Porque somos energía y podemos sentir la energía de las personas. La vibración, ¿no? La vibración, exacto. Así que yo creo en la energía, que somos todos energía, que hay que cuidar mucho la energía, hay que cuidar mucho nuestros pensamientos, hay que cuidar mucho lo que nosotros, las personas a nuestro alrededor, las personas que nos relacionamos, las personas de nuestro entorno. Y creo en esto, y al día de hoy eso me ayuda muchísimo, soy muy feliz con esas creencias y eso. Qué bien. Y tú, David, y en tu caso, Chan, como terapeuta en inteligencia emocional, ¿cuáles son tus creencias actuales y cómo ves esa parte de la vida, lo importante que es el tener unas creencias coherentes? Me encanta la pregunta. Pues, mira, yo creo que las creencias no tienen que ser estáticas. Tienen que ir evolucionando según tú evoluciones. Si yo no aprendo de los errores y de lo que me limita y me hace sufrir, y repito las mismas experiencias, es porque yo tengo las mismas creencias. Porque no están separados. A mí me gusta mucho ver la vida desde un punto de vista holístico. Es decir, lo que hay fuera es un reflejo de tu mundo interior. Es decir, si no te gusta lo que ves, pues cambia tu percepción y tu mundo interior para que lo que veas cambie. Hay una frase que dice cambia tu manera de mirar las cosas y las cosas que miras cambian. Pero yo no me estancaría en estar con unas mismas creencias, porque el ser humano puede evolucionar, hay una conciencia y una consciencia que se puede trabajar y desarrollar. Y siempre que se haga desde el amor, pues el ser humano puede ir elevando su nivel de conciencia. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que tú antes veías no lo vas a ver igual. Entonces, el que tú te hayas educado en una cultura, en un país, o unos padres te han enseñado porque te han dedicado a una forma de vivir la vida, pues eso tú eres libre de elegirlo. Ellos lo eligieron cuando fueron adultos, ahora tú puedes también decidir. Y yo lo que animaría a la gente es que si están viviendo unas experiencias en las que constantemente les está causando limitaciones, estrés, sufrimiento, incluso enfermedades, ¿por qué seguir así? Claro. ¿Por qué seguir así? Estamos hablando de que el cuerpo somatiza y el cuerpo no engaña, dice la verdad. ¿Por qué? Porque no es la parte mental y consciente cuando somatiza un síntoma, sino la hace desde el inconsciente. Y todo empieza desde el pensamiento. De hecho, desde algo que es inmaterial y no se ve, que es energía, cuando pasa por ese proceso se materializa en algo físico. Cuando hay una emoción es algo visible, intangible, pero cuando esa emoción no se corrige o se sostiene en el tiempo, crea una emoción. Esa emoción, cuando se sostiene en el tiempo, sobre todo si es negativa, lo que crea es una química. Esa química lo que crea es un síntoma y si eso no se soluciona y pasa más tiempo, crea la enfermedad. Siempre voy a decir que las enfermedades y los síntomas es multifactorial. Hay que tener en cuenta la alimentación, los hábitos, etc. Pero la ciencia ya está demostrando que hay un gran componente a nivel emocional. Entonces, por eso, yo creo que ahora mismo, lo que yo creo ahora puede ser que cambie a cuando pase de aquí a 5 años, ¿no? Porque al final la vida te va enseñando que hay cosas nuevas por aprender. Entonces uno pues tiene que estar abierto, pues, ¿no? Abierto y en humildad y decir, bueno, pues si yo creía que esto era lo mejor ahora, pero ahora porque he vivido esta nueva experiencia, hoy he conocido otra forma de ver la vida y me va mejor, porque sostener algo que no me está beneficiando. Y ese creo que es el progreso de una manera a nivel simbólico de cambiarte de gafas, sería, ¿no? Sí. Es decir, voy a quitarme estas gafas que solo veían una cosa
y amplío mi visión, ¿no? Y elegir, ¿no? Elegir lo que quieres en la vida, ¿no? Exacto. Y es que lo veo muy a menudo, ¿no? En las consultas también hay gente que no entiende que un síntoma de una enfermedad tiene un sentido biológico y otro simbólico. Y lo interesante es saber interpretar esa parte simbólica, porque tiene que ver con algo que tú no has resuelto a nivel emocional. Y el cuerpo, si no lo resuelve a nivel emocional, a nivel de la psique, lo que busca es una salida, una solución, una vía de escape. Si no lo hace a través de la parte emocional, la va a hacer a través del cuerpo, como un síntoma de una enfermedad. Entonces, yo creo que es muy importante esa parte. Mi familia se dedicaba a la medicina oriental, a acupuntores. Y la acupuntura está basada en la medicina oriental, en la filosofía oriental, del yin y el yang. Cuando hay un desequilibrio, ahí es cuando hay una incoherencia. Y ahí es cuando surgen los problemas. Y lo vemos en la naturaleza. Cuando el agua se estanca, ¿qué ocurre? Se ensucia, se pudre, y de repente la liberas, se depura, corre libre. Pues el ser humano en muchos sentidos nos parecemos a lo que la naturaleza nos muestra. Yo no puedo estar estancado en unas creencias porque si no me pudro. Voy a sentir estancado como ese agua. El agua hace su función, de hecho no es servible para la gente cuando el agua está estancada. Te la bebes y te puedes enfermar. Pero sin embargo, cuando está libre ese agua y se depura y hace su función, que es regar las plantas, ser el lugar de donde viven los peces, por ejemplo, en el río, ¿no? Pues ahí es cuando hace una función y tiene una utilidad y desde un servicio puede hacer algo en su entorno. Nosotros igual, cuando nosotros no nos estancamos y no nos aferramos por miedo a unas mismas creencias, cada vez somos menos útiles a nuestro entorno, porque nos estancamos. Claro. Y no podemos simbólicamente pues regar el entorno que nos rodea para aportar ese don que nosotros llevamos dentro, ¿no? Que todos tenemos una vocación y unas cualidades en las que por naturaleza se nos ha dado. Y somos personas que podemos hacer mucho bien, ¿no? En ese sentido. Pues para terminar este podcast, todos los que nos estáis viendo, para todos aquellos que estáis estancados, os sentís en un momento de la vida un poco confundidos, que no sabéis para dónde tirar o tenéis tantas dudas, ¿no? Me gustaría que Bárbara y Chan nos compartieran la importancia de tener retos y tener algo que inspire o que haga ilusión en la vida. Sí. Muy buena propuesta. Sí, yo creo que es muy importante tener metas, tener objetivos, tener algo que tú puedas ilusionarte, porque una vida sin objetivos o sin algo que te hace ilusión, ¿qué clase de vida? Así que yo animo a que busque algo que te guste. Todas las personas tienen un don, ¿no? Hay que buscar algo que a ti te haga feliz, algo que te guste hacer, que te dé bien. Y ir a full, 100%, a buscar conocimiento, a intentar ayudar a otras personas a través de tu conocimiento, algo que sea fácil para ti. Y yo pienso que eso es lo mejor, ¿no? Que cada persona puede hacer dentro de sus circunstancias. Porque todas las personas tienen algo que pueda aportar a otras personas. ¿Sí? Hay mucha abundancia en el universo y todas las personas tienen algo que aportar. Eso es lo que pienso. Pues yo diría, el primer paso, si no lo has dado ya, empieza por conocerte a ti mismo. Porque ese es uno de los conocimientos más valiosos, que ese aprendizaje puede hacer que tu vida cambie por completo. Y esa paz de la que hablamos y esa satisfacción, pues pueda llegar un día. Sí, sí. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad y en un entorno donde sin darnos cuenta nos relacionamos con máscaras. ¿Eso qué significa?
que por complacer a las personas que quieren que actuemos como nos gustaría que actuáramos, pues, ¿qué ocurre? Que nos alejamos tanto de nuestra esencia y de nuestra autenticidad, que es normal que te sientas solo o sola. Y es normal que te sientas estancado, es normal que no te sientas bien de salud, es normal que emocionalmente no te sientes en armonía y en paz. ¿Por qué? Porque estás en contra de algo que tu cuerpo te está pidiendo otra cosa. Y es porque al final estás dando más importancia a lo que puedan pensar otras personas a lo que tú necesitas. Ya. Y te alejas tanto De de ti, tu ser y de tu todo ser. lo que tú eres capaz de hacer si tú no te conoces a ti mismo. ¿Qué ocurre? Que no sabes si te está relacionado con una máscara. Y al final, cuando tú te pones al final y no te prestas atención a ti, ¿qué ocurre? Que pones en prioridad a otras personas. Y no puede haber felicidad en eso. Hay una frase que me encanta que dice: si tú no te amas a ti mismo, no puedes amar a los demás. Primero, todo cambio tiene que empezar en uno. Entonces, para saber cómo amarte, primero te tienes que conocer y prestarte atención. Y una vez que tú pues te conozcas y sabes lo que necesitas, qué dones tienes, qué cualidades, evidentemente habrá sombras, habrá cosas que no te guste tanto, pero aceptarte tal como eres y luego esa parte buena ponerla en servicio, y de ahí sale emprendimiento y salen los trabajos que tengan que ver con crear una empresa y tener más abundancia, sale de ahí. Pero para eso te tienes que conocer a ti mismo. Entonces, esa sería mi recomendación, ¿no? No te abandones. Y una cosa también que me gustaría añadir es que busque conocimiento, que busque información, que no tengas miedo, porque muchas veces nos enseña a no buscar, a vivir con lo que nos ha enseñado, que no cambie nuestro sistema de creencias, que no hay que cambiar, que es lo más cómodo, y no es así. La luz, nunca hay que tener miedo a la oscuridad. Si tú tienes la luz no tiene por qué apagar en la oscuridad. La luz es la luz, no tienes por qué tener miedo. O sea que busque siempre información, leer mucho, tener siempre curiosidad, porque eso fue lo que me ayudó muchísimo. He estado leyendo mucho, he estado llegando, como he dicho antes, ¿no? A mis propias conclusiones por mí misma, y es lo que yo también me gustaría decir a otras personas, que animen a buscar siempre conocimiento y, como ha dicho Chan, que se conozca a uno mismo, ¿no? Lo más importante es que te conozca a ti mismo, que sepas lo que te gusta, lo que no te gusta, lo que puedes llegar a ser, y eso es fundamental. Qué bien. No sé si te parece bien que nos compartas un libro que te haya ayudado mucho a estas cosas. Sí, hay libros que me ayudó muchísimo. Hubo un libro que me recomendó no sé quién. Hay un libro que de hecho ha sido Chan que me recomendó, que me ha encantado, que es el libro de Joe Dispenza, de Deja de ser tú. Sí. Y yo recomiendo a todas las personas. Es un libro que ayuda mucho a nivel emocional, ¿no? Para conocer tus emociones. También el libro de mi amigo Chan, que es el libro Toma Conciencia y Cambia, ¿no? Cambia tu vida. Cambia tu vida. Y que también dejaremos aquí abajo en la descripción estos libros que estamos mencionando, para que podáis también tener la oportunidad de leer y buscar en internet. Y hubo una cosa también que a mí me parece importante compartir, porque me ayudó mucho, como te había comentado antes, que claro, tenía ciertas creencias y cómo voy a quitar todo eso que me ha enseñado y cambiar. Una cosa que ha sido muy importante para mí ha sido dormir escuchando reprogramación mental. Muy bueno. Yo, claro, he estado años escuchando determinadas cosas, determinados pensamientos, ¿no? Estilo de vida, y para quitar todo eso no es fácil. Aparte de la lectura, lo que me ayudó es dormir escuchando, porque así entra en mi subconsciente, es algo que va directo en mi subconsciente para cambiar desde dentro. Entonces, dormir escuchando afirmaciones positivas de que tú eres importante, tu opinión tiene valor,
tú naciste para algo grande y cosas así, afirmaciones positivas y me ayudó mucho a nivel mental, emocional y a día de hoy creo que es importante repetir cosas como esas, que las personas sepan su valor, que sepan que sí son importantes, tiene voz, porque una de las cosas también que yo siempre he escuchado es que yo siempre tengo de dejar mis pensamientos de un lado, ¿no? De segundo plano, porque tengo siempre de pensar en los demás. No, lo que tú haces, si está haciendo el otro tropezar, deja de hacer, aunque para mí no me parecía mal en este momento, aunque yo estaba haciendo, lo que yo estaba haciendo no me parecía nada malo, pero siempre tenía que dejar de hacer para la otra persona. Así que todo eso fue como rompiendo todos esos pensamientos y instalando pensamientos nuevos y me ha servido mucho. La nueva Bárbara, la nueva Bárbara. ¿Y cuáles son tus metas, Bárbara? Pues tengo varias metas, tengo varios proyectos personales, ¿no? que pienso hacer, también a nivel de emocional, también tengo ganas de crear un contenido direccionado a personas que quieren tener un crecimiento personal, ¿no? Un crecimiento personal, emocional, intentar ayudar a esas personas. Entonces hay ahí un proyecto que no voy a hablar mucho porque Se está cogiendo. eso. Pero tengo muchos proyectos, tengo ganas de hacer muchas cosas, me siento súper joven, con ganas de muchas cosas y tengo ganas de escribir un libro, por ejemplo. Voy aquí a coger algunos consejos de mi amigo y escribir un libro y vamos, tengo muchísima ilusión por la vida y por hacer muchas cosas. Qué bonito, Bárbara. Qué grandes sois. ¿Y Chan, tus metas? Yo ahora mismo estoy en una etapa, pero ya son etapas, ¿no? He tenido metas, las he conseguido, ahora otra etapa. Y no tengo muchas metas ahora definidas porque estoy un poco en el fluir, ¿no? Un poco lo que me va trayendo un poquito la vida, ¿no? Ahora estoy disfrutando mucho pues de la promoción del libro, de las firmas, también pues de esta entrevista ante Bárbara, luego también con el negocio online de la formación también a los profesionales del sector belleza. Y bueno, todo está en expansión. Ahora mismo mi meta es disfrutar del presente y del proceso. Y si sale alguna otra cosa en la que pueda ser útil, pues en el momento pues lo sabré y poner foco en eso. Habla un poco también de lo que haces, de las mentorías que impartís para que la gente sepa un poco. Vale, ok. Nosotros, yo con mi pareja, que es Barba, nos dedicamos en el sector belleza y todos los que son profesionales de maquillaje, make-up, por ejemplo, tienen un negocio físico o online de peluquería, estética, les ayudamos haciendo acompañamientos y mentorías con un programa de formación de 3 meses para darle herramientas y solución a 2 de los mayores dolores que hay ahora mismo, que es rentabilizar el negocio, generar más economía, no facturar, que no es lo mismo, y gestión de equipo sobre todo. Y si va a empezar a emprender, pues que se ahorre todo ese proceso de ensayo y error y que con nosotros pues le podamos decir directamente con recomendaciones y mediante la formación todo lo que pueden ir haciendo sin tener que pasar 5 o 10 años en aprender. Y luego las consultas privadas, personales, de coaching en inteligencia emocional, terapia en bioneuromoción también, para pues tratar, por ejemplo, síntomas y enfermedades a través de la gestión emocional y también, pues, si alguien pues, tiene algún problema o desequilibrio emocional y que no esté pasando por una buena etapa en su vida, pues también paso consulta online y presencial. Ya ves, qué bien, qué bien. Qué bonito todo, ¿eh? Bueno, pues ya nos despedimos. Qué pena, ha sido un rato de 2 horas y me ha parecido 5 minutos. Así que ha sido un placer estar con Bárbara, con Chan, aquí aportando a todos vosotros todo esto que es un placer, es vitamina, ¿no? Bárbara, si quieres decir algo más. Sí, decir que ha sido un placer, que me ha encantado estar este ratito aquí hablando. Y para todos que siguen mi canal, si os gusta este tipo de contenido y quieren más vídeos como este,
pues comentar mucho aquí abajo. También no olvidéis dejar vuestro like y suscribiros a mi canal si todavía no estáis suscritos, y decir qué os ha parecido. Me gustaría saber qué os pareció, comentar mucho, y para saber que has visto este vídeo hasta el final, comentar aquí abajo una palabra secreta, o sea que solamente sabré que tú has visto el vídeo entero si comenta esta palabra. Comentar abajo podcast, ¿vale? Así que espero vuestro comentario y nada, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.